¿sí? Hagan las preguntas de WhatsApp en el grupo, así si hay un compañero o compañera que tenga la misma duda, aprovechemos y matamos dos pájaros de un tiro, ¿sí? Entonces, acá está el campus. Vamos a biología. Tenemos el repaso de los tejidos. Vamos a hacer la primera acá. La primera pregunta decía, inyecciones. Cuando se quiere aplicar una inyección, las mismas suelen ser subcutáneas, debajo de la piel, o intramusculares dentro de los músculos. Entonces, hay una pregunta ahí que dice, ¿por qué no se puede aplicar inyecciones sobre la superficie de la piel? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Porque no hay ligación sanguínea. Claro, No hay no hay vasos sangre. sanguíneos. No hay sangre. Y si no hay sangre, no se puede poner una inyección. ¿Sí? Porque la correcta respuesta sería porque no hay sangre en el tejido epitelial, ¿sí? Yo puse directamente que no hay sangre. Perfecto, está bien. Sí. Bien. ¿Por qué los medicamentos de las inyecciones intramusculares actúan más rápidamente en el cuerpo? Recuerden que los músculos están más vascularizados que el tejido conectivo, tienen más circulación sanguínea, ¿sí? Entonces es por eso. Entonces, también Claro, se son más dice, esparcidos. claro, se esparce mejor por el músculo porque en el músculo hay más conexiones sanguíneas que en el tejido conectivo, ¿sí? Esto tiene que ver con que el músculo tiene mucha actividad. ¿Sí? O sea, el músculo para moverse necesita recibir oxígeno para respirar y para generar ATP, para romper ATP, para generar un movimiento, ¿sí? Entonces, el músculo necesita tener mucha vascularización. Bien, ¿en qué tipo de tejido se colocan las inyecciones subcutáneas? ¿En el tejido muscular, en el tejido epitelial, en el tejido conectivo fibroso, en el tejido nervioso o en el tejido adiposo? Epitelial. ¿En el epitelio se puede colocar una inyección? ¿No habíamos dicho que no? No. No, en el epitelio No, muscular, perdón. El epitelial no está vascularizado. ¿En el adiposo no era, profe? Profe, conectivo fibroso. Conectivo fibroso. ¿Seguras? En el conectivo fibroso hay fibras, muchas fibras. En el adiposo. En el adiposo. Sí. La inyección subcutánea se coloca en el tejido adiposo. Fíjense, acá está la grasa subcutánea. ¿Ven acá en la pantalla? Que dice grasa subcutánea por abajo del tejido epitelial, ¿sí? Y por ahí pasan los vasos sanguíneos. Entonces, si yo pongo una inyección ahí en la grasa, va a llegar al vaso sanguíneo. Micrófono. Bien. Después tenemos un texto sobre cicatrización, ¿sí? Es re largo, vieron que es larguísimo, perdón, pero en este texto lo importante es que vean acá. ¿Cómo? No se entiende. Pueden apagar el micrófono, por favor. No se escucha nada. Apaguen el micrófono. Sí, porfi, apaguen el micrófono, no sé qué lo tiene prendido. Bueno, ahí hubo silencio. En esta parte tienen una explicación de cómo ocurre la cicatrización. El texto es largo, pero es interesante. No sé, ¿lo leyeron todo? Entonces, ay no. Hola, ¿leyeron todo ¿leyeron todo esto? ¿Este texto?
No, No me profe. acuerdo. Bueno, la idea es que lo lean, porque si no después no van a poder contestar lo otro, ¿sí? Entonces van al cuestionario y en el cuestionario dice, es imposible que luego de una herida se renueve el tejido epitelial. ¿Es verdadero o falso? Se renueva. Se renueva. Se renueva, Falso. Se renueva. Eso, profe. es Sí, se falsa. renueva. Se regenera, sí. Falso. Bien, perfecto. Después habla de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica que consiste en la desaparición de la mielina, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué síntomas podría tener un paciente con esclerosis múltiple? O sea, ¿qué pasa si falta mielina en las neuronas? ¿Qué síntomas podría tener una persona que le falta mielina? ¿Para qué sirve la mielina? Provocar Tenía temblor. síntomas de dolor de cabeza, dolor de hueso. Sí, pero primero vayamos con la función de la mielina, ¿sí? ¿Para qué sirve la Poder mielina? mover los músculos. ¿Cómo? Para poder mover los músculos. Para ¿Por qué la mielina mueve los músculos? la O sea, ¿cuál flexibilidad. es la función de la mielina? Eso estoy preguntando. Eso es lo que ¿No es están el adentro líquido de que tenemos entre los los huesos, la mielina? huesos. Sí, Estoy mal. sí. ¿Cómo? ¿No es el líquido que tenemos El entre los líquido huesos que para mover tenemos los entre los huesos y huesos. eso? No, tienen que repasar tejidos. La mielina es una capa que protege a las neuronas y que acelera la transmisión neuronal. No sé si se acuerdan de cómo es. Menos mal que Ah, estamos sí, verdad. ¿Se acuerdan de esto? A ver. ¿Se acuerdan de Es la las que permite neuronas? es la que permite que se transmitan los impulsos eléctricos de las neuronas. Claro, es la que, en realidad la mielina acelera los impulsos eléctricos de las neuronas. ¿Se acuerdan, no? Que las neuronas eran así. Sí, sí. Este es el núcleo. Y la neurona tiene como una pata larga que se llama axón, ¿sí? Y alrededor de los axones está la mielina, ¿sí? La mielina es como un conductor que acelera el proceso eléctrico del potencial de membrana. O sea, cuando la neurona quiere mandar una señal, lo que hace es generar una ola y esa ola se va transmitiendo, ¿sí?, eléctricamente por la membrana de la neurona hasta que llega acá, ¿sí?, al final donde ocurre la sinapsis, ¿sí? Esta onda que se transmite es acelerada por la mielina. O sea, si a mí me falta mielina, ¿qué me va a pasar? ¿La neurona va a andar más lento o más rápido? Más lento. Más lento. Más lento. Más Entonces, lento. una persona que tiene problemas con la mielina, o sea, la función de la mielina es acelerar. Los impulsos de la neurona. Bien. Entonces, si falta mielina, ¿qué pasa? ¿Qué se dificulta si falta mielina? Estaríamos más lentos en los movimientos, Claro, se dificulta el en las movimiento. reacciones. Entonces, las personas que La tienen atrofia de los músculos. múltiple Puede se ser van a el empezar a quedar duras, ¿sí? Van a empezar a cada vez poder mover menos el cuerpo. puede dificultar el habla también. Claro, o sea, en realidad, a ver, cualquier movimiento. O sea, el habla es mover la lengua y mover las cuerdas vocales, porque el movimiento del habla también se ve afectado. Se afecta el habla, se afecta el movimiento de los brazos, las extremidades del cuerpo, no pueden caminar. La gente que tiene esclerosis múltiple termina También de en pensar. terapia, cuidado, en paliativos, porque ya no hay nada que hacer, no se puede solucionar ese problema. Las neuronas son una de las pocas células que casi no tienen acción, o casi no tienen actividad mitótica. O sea, las neuronas no se duplican. Las neuronas son finitas, limitadas y no se duplican, no se regeneran. Es el único tejido que no se regenera. Así que hay que cuidarlas un montón.
las personas que tienen esclerosis múltiple se les dificulta mucho el movimiento. Es más, llega un momento que no pueden moverse más, porque la mielina se acaba y se disuelve y la gente esa termina en... ¿Y eso tiene cura, profe? No. No tiene cura. No, porque justamente tiene que ver con que las neuronas no pueden regenerarse, Nilsa. La neurona ya de por sí es muy difícil que se pueda multiplicar. Hay algunas que sí pueden, pero son pocas, ¿sí? Entonces, imagínate una neurona que va desde, o sea, una serie de neuronas que van desde el cerebro hasta la punta del dedo. Esa neurona es muy difícil que se vuelva a generar, ¿sí? Entonces, y sobre todo la mielina, que es una parte de una neurona, ¿sí? Es una proteína que produce la neurona. Profe, Sí. ¿eso fue lo que le pasó a Steve Hawking? No sé si no sé si Hopkins tenía esclerosis múltiple. No sé qué tenía. No sé si es Otra justamente enfermedad. esa enfermedad. No sé qué tenía. Bien, el deporte. Esta es la última pregunta. Y, profe, ¿todos tenemos las mismas neuronas o unos tienen más y otros tienen menos? No, la cantidad de neuronas es es variable, pero generalmente es más o menos la misma cantidad. Algunos lo usan más, algunos menos, supongo. Claro, tiene que ver con el uso, sí, sí. O sea, Las la mías cantidad, están medio duras. supuestamente tenemos la misma cantidad de células los humanos. Como las neuronas son células, supongo, o sea, más o menos, ¿no? O sea, la misma cantidad, ¿no? A ver, pueden ser la misma cantidad cuando son millones, puede ser 1.000.000.120 o 1.000.000.150. O sea, la diferencia esa no es significativa, ¿sí? Entonces, más o menos tenemos la misma cantidad de células los humanos y más o menos tenemos la misma cantidad de neuronas. Y la última pregunta se relaciona con la primera parte y la segunda parte de la materia, porque es una chica que hace mucho que no juega al fútbol y una amiga le invita a jugar y al día siguiente le duelen las piernas. ¿Qué le pasó a esta persona con sus piernas? O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a las piernas de Joana? ¿Cómo le explicarían a ella por qué le duelen las piernas? Exceso de... Que se le juntó ácido láctico en los músculos. Se mudó ácido láctico dentro del tejido muscular. ¿Y por qué se acumuló ácido láctico? Por la falta de oxigenación. La falta de oxígeno en las células. ¿Y quién produce ácido láctico? Las células, cuando hacen ¿qué proceso? Fermentación. Perfecto. Los músculos pueden contraerse y dilatarse siempre por acción de los tendones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dijo? Los músculos pueden contraerse y dilatarse siempre por acción de los tendones. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, profe. A ver. No, falso. Los músculos, ojo, es falso. Los músculos solo se contraen. O sea, acuérdense, el movimiento muscular, si bien es por tendones,
se da por siempre contracción del músculo. Siempre hay dos músculos. Los músculos, ¿se acuerdan que funcionan de a pares? O sea, si yo quiero mover el brazo, hay un músculo que se va a contraer, ¿sí? En Y es conjunto. el movimiento. El otro músculo no va a tener nada que ver con esta contracción de mi bíceps, por ejemplo, ¿sí? Los músculos trabajan en conjunto, ¿no? Claro, o sea, los músculos trabajan de a pares siempre. Entonces, no es que no es que la acción No se es contraen los dos moverse juntos, y uno solo. dilatarse, sino que la acción siempre es contraerse. El músculo solamente sabe contraerse, no se sabe. Por acción de un tendón, el músculo no se dilata, ¿sí? El músculo se dilata porque el otro se contrae. No sé si me van a entender. No es que un tendón puede contraer un músculo. Solamente el músculo por sí mismo, quiere decir. Claro, o sea, no es que perdón, lo dije mal, no es que un tendón puede dilatar un músculo. Un tendón no puede estirar un músculo. Lo que puede hacer un tendón es contraer el músculo, ¿sí? El músculo contrario al músculo que se contrae se dilata porque el otro se está contrayendo, no porque el tendón lo obliga a dilatarse. Habíamos dicho que un ejemplo de como que era un elástico, Ujú, lo que nosotros estirábamos era el músculo, el brazo, y el tendón era el elástico que lo contraía. exactamente. Perfecto. Después acá lo que dice es, habla sobre esguinces, ¿sí? Y pregunta si los ligamentos y los tendones están hechos del mismo tipo de tejido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, del conectivo. Es verdadero. ¿De qué tipo de tejido conectivo están hechos? Tendones y ligamentos. Había varios tipos de tejido conectivo. Hay uno que es bastante importante. ¿Se acuerdan? Hueso, Cartilaginoso. cartílago, tejido adiposo. ¿Cuál de esos es? El cartilaginoso. Claro, es cartílago, sí. Los tendones y los ligamentos están hechos de cartílago. ¿Sí? Bien. Ya terminamos el mini repasito de tejidos. Lean, en tejidos tienen que leer y tienen que hacer el resumen que les va a ayudar a comprender todo esto que por ahí está un poco ajustado. Ok, Hacemos profe. los- ¿Qué? Ok, profe, dije. Ok. ¿Hacemos los ejercicios de física? Sí. Hagamos los ejercicios. Yo, profe, yo no voy a poder porque tengo que llevarle a mi nene al guardia. ¿Qué pasó, Lisa? ¿Se siente bien? En un ratito me tengo que desconectar. Dale, ok. Estaba vomitando. Bueno, entonces lo intentamos hacer rápido. Voy a esperar, si vomita una vez más, me voy a la guardia también. Ok. ¿Alguien me puede leer el primer problema de física, por favor? Tenemos un paciente de 80 kilos en una camilla. El paciente está recostado a 180 grados y ha comenzado a tener problemas de ventilación. El jefe de enfermería indica que coloquemos al paciente a 45 grados. La pregunta 1 dice, ¿de dónde agarramos al paciente para hacer el menor esfuerzo posible? Y la pregunta 2 dice, ¿cuánta fuerza debería aplicar para levantarlo? Ok, entonces tenemos a una persona acostada en una camilla, ¿sí? A 180 grados, ¿qué es? Completamente acostada, ¿sí? Completamente acostada. Sí. Entonces,
me dicen que tengo que hacer que el paciente quede así, a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Semisentado. Claro, semisentado. ¿Qué fuerzas actúan sobre el paciente el que está acostado? La columna, ¿De gravedad? La gravedad. La gravedad lo tira para abajo. Acá también, ¿no? También, sí. Ay, espera, muy feo esto. Bien. La gravedad tira a nuestro paciente para abajo. Bien, perfecto. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en contra de la gravedad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es esto, levantarlo. O sea, hacer esto. ¿Sí? Entonces, para lograr este movimiento y no dejar el cuerpo en este movimiento, tenemos que ser estratégicos respecto a por dónde levantamos al paciente, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a levantar al paciente? ¿Le vamos a levantar de la cabeza? No, de la espalda, de la nuca. O sea, sí, no. Muy bien, lo vamos a agarrar de la espalda, que es lo que más pesa, ¿sí? De esta zona, de la zona del torso. Es más, lo más probable es que metamos una mano acá y la otra mano acá, ¿sí? Para Una en levantarlo. la cabeza y otra en la espalda, profe. No en la cabeza, sino en el torso, En la nuca. sobre los hombros y en las lumbares, ¿sí? Ah. Entonces, la respuesta va por el lado de... Así, no era muy complicada la respuesta, ¿sí? Hay que agarrar al paciente por el centro de masa, y el centro de masa está en el torso, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. El ítem B, ¿qué dice? ¿Cuánta fuerza debería aplicar para levantarlo? Muy bien. Acá se pone interesante. No, mentira. Entonces habíamos dicho que la única fuerza que se ejercía sobre este paciente era la de la gravedad, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿El paciente cuánto pesaba? ¿Cómo? ¿El paciente cuánto pesa? 80 kilos. 80 kilos. Ok. Entonces, a mí lo que me pregunta este problema es ¿cuánta fuerza tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cómo se definía la fuerza? Por Newton, 9,8. Masa sobre gravedad. O sea, la fuerza, según Newton, es masa por la gravedad. La fuerza del peso. Porque acá la única fuerza que se está ejerciendo sobre el paciente es la fuerza del peso. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Profe, profe. ahí era, Tendría que multiplicar los 80 por Newton, o sea, por 9,8. No son Sí. 80 por Newton, sino que es 80 por la aceleración de la gravedad. Porque en general la fuerza se define por la masa por la aceleración. Y la única aceleración que tenemos acá es la de la gravedad, ¿sí? ¿y qué número sería el Newton, profe? Porque yo o sea, en la clase anterior no estuve, o sea, todavía no vi el video tampoco. Los Newton es una medida, o sea, viste que nosotros medimos el peso en kilogramos. Los Newton
se miden, la fuerza se mide en Newton. O sea, viste que nosotros temperatura la medimos en grados, la distancia la medimos en metros, la fuerza la medimos en Newton, ¿sí? Es una medida. Entonces, en el caso del peso, o sea, la única fuerza que se ejerce sobre este paciente es el peso. Entonces, el peso, o sea, la fuerza que tengo que hacer es la fuerza que hay que hacer para levantar ese peso, por lo cual es justamente la misma fuerza, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es una fuerza de 80 por 9,8. Es un tema de físico-química, o sea, yo por lo menos estuve en el secundario. Hay gente que por ahí no habrá tenido, entonces como que no lo entienden al Newton. Sí, sí. La fuerza se mide en Newton. Entonces lo que le decía, la general la fuerza se define igual a multiplicar la masa por la aceleración. En el caso del peso se multiplica. El peso es una fuerza, ¿sí? Paréntesis. Multiplica la masa del paciente por la aceleración de la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad es el empuje. El aumento de velocidad con la cual la gravedad atrae a los objetos al piso, ¿sí? Con la cual la Tierra nos atrae. ¿Se entiende eso? Sí, el peso nuestro es la fuerza con la cual la Tierra nos atrae al piso, ¿sí? Ese es el peso. Es una fuerza el peso. Y la gravedad, la aceleración de gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos acá ¿9,8 qué dijo, profe? metros sobre segundos al cuadrado. Entonces lo que hacemos acá es la fuerza para levantar al paciente es igual a 80 kilos, que son lo que pesa el paciente, por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Kilos por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Entonces la fuerza para levantar al paciente es... ¿alguien me puede decir 80 por 9,8? Más o menos 800, 780. 784. Ah, casi. Casi. Bien, 784 Newton. Hay que hacer esta fuerza, gente, ¿sí? Esa es la fuerza que hay que hacer. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿de dónde sacó 9,8, profe? Es la aceleración de la gravedad. Ese es un dato que se tiene. La aceleración de la gravedad siempre es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, porque esa es la velocidad, esa es el aumento de la velocidad con el cual caen los objetos a la Tierra. Tiene que ver con cómo la Tierra atrae objetos. Y eso es algo general. Es una constante eso. Siempre es igual ese número. ¿Sí? Mayormente es 9,8. Siempre es 9,8. En la Tierra siempre es 9,8. Para tenerlo en cuenta, gracias. ¿Se entendió el problema 1? Sí. Vamos al 2. 7,8. 9,8. Vale. ¿Alguien me lo dicta? Tenemos un paciente fracturado de 55 kilogramos en camilla con tracción. Su fractura es de tibia y peroné, por lo que se recomienda mantener en altura con un sistema de poleas. 1. Sabiendo que la pierna de la paciente pesa aproximadamente 5 kilos y teniendo una polea móvil, ¿de cuánto sería la pesa a aplicar para mantener el equilibrio? Bueno, este más o menos sería el esquemita de cómo se levanta la pierna de la paciente con una polea. ¿Sí? Después de las poleas, a ver, cuando yo tengo que mantener a la pierna en una posición,
las poleas se usan mucho en traumatología, o sea, si alguno de ustedes en algún momento quiere dedicarse a enfermería, digamos, a asistir y a ser enfermeros en el área de traumatología, depende del hospital que les toque, puede que les toque usar poleas, ¿sí? Que son estas máquinas que están acá, ¿sí? Sirven para levantar peso con menos esfuerzo, ¿sí? Entonces, es para que circule la sangre. Claro, ¿no? y esto se mantiene levantado porque la tibia, en este caso tiene una fractura, ¿sí? Tiene que mantenerse en posición siempre. Acá hay un yeso, no lo voy a dibujar porque no me va a salir, ¿sí? Pero acá tendría que haber un yeso, ¿sí? Un yeso que rodee la pierna. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La pierna de esta persona tiene un peso, ¿sí? También hay un peso que es el de es la fuerza con la cual la gravedad tira la pierna al piso, que es de 5 kilogramos. ¿Por cuánto? 9,8. Muy bien, por 9,8. Esa es la fuerza del peso con la cual la pierna se quiere ir al piso, ¿sí? Es como que no tiene un peso muerto, algo así dirían, ¿no? Claro, ese es el peso muerto de la pierna, exactamente. Okay. Entonces, lo que yo hago, o sea, lo que hacemos nosotros como enfermeros es atar la pierna a una polea y esa polea termina en un peso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto tiene que ser este peso en kilos. ¿Sí? Profe, Sí. a Cintia Duarte se le cortó la luz. Ella está usando la computadora. Ok. No se va a poder conectar. Igual se está grabando. Igual estamos grabando. Se lo ¿Estamos grabando? Ay, no, espera, sí, estamos grabando. Sí. Ay, no, esto va a salir grabado. Yo pregunto si está grabado. Esto no era. Acá, bien. Entonces, ¿cómo era la regla de la polea? ¿Se acuerdan? La verdad. De la polea móvil era fuerza es igual a R barra 2. R sobre 2. Sobre. O sea, la fuerza que hay que usar para levantar esta pierna, ¿sí? Es igual a R sobre 2. R es el peso que quiero levantar, ¿sí? ¿Se entendió? Sería 5 kilos. Claro. En realidad, Sobre 2. ojo, peso. En Newton está esto, ¿sí? No son 5 kilos, son 5 kilos por 9,8. Ah, o sea, el resultado, ok. Claro, ¿cuánto da esto? 5 kilos por 9,8. ¿43,5? 49. Claro, sí, por favor. 49 también me salió. 49 Newton. ¿Sí? ¿Se entendió por qué hay que hacer esto? 49 el peso. Claro, el peso que quiero levantar es de 49 49 Newton. Hay que dividirlo por 2. ¿Dividido 2? Exactamente. Ah, ok. Yo hice, Entonces, sí. si yo hago esta cuenta, la fuerza que tengo que hacer es 49 Newton dividido 2. ¿Cuánto me da? 24,5. 24,5. ¿Cuánto? 24,5. 24,5 Newton. Ojo, acá tengo que hacer una cuenta más, ¿sí? La fuerza que tengo que hacer es de 24,5 Newton. Pero yo lo que estoy preguntando es el peso, ¿sí? O sea, es la masa de la pesita. La pesa se mide en peso de kilos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, si yo quiero averiguar el peso de
o sea, perdón, la masa de la pesa es dividir, ¿cómo? Es que, o sea, yo ya tengo la fuerza. La fuerza siempre es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿estamos de acuerdo? ¿Dividir qué era, profe? O sea, si yo tengo ¿La el masa? dato, ¿cómo? ¿Dividir la masa o dividir la fuerza? Lo que tengo, claro, lo que yo tengo acá, lo que obtuve acá, es la fuerza que tengo que hacer para levantar esta polea y que se quede en el lugar, ¿sí? Sí. Para que se quede, digamos, como levantando los 5 kilos. Pero esta fuerza, yo no tengo una pesa que diga, esta pesita hace 24,5 newton. Lo que yo tengo es pesas que dicen cuántos kilos pesan. No sé si me va a entender. Sí, entiendo, profe. Claro, está en kilos el dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sabiendo la fuerza. Yo sé que la fuerza es 24,5 newton. La fuerza es igual a la masa, que es lo que no sé, por la gravedad. ¿Sí? La gravedad, yo conozco eso, ¿cuánto es? No, es lo que necesita 9,8. tener para poder levantar, para Claro, poner el peso. Claro, lo que mide la gravedad es 9,8. Entonces lo que tengo que hacer es pasar este dato por este lado, ¿sí? O sea, ese sería 49, o sea, el 5 kilos por 0,98. Lo que tengo que hacer acá es Ya lo hice arriba. dividir En verde está. 24,5 dividido en 9,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la fuerza que tengo que hacer para levantar esa pierna. Lo que no sé es qué pesa tengo que usar. Las pesas vienen en kilos, de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos. Entonces tengo que pasar este dato de fuerza al dato masa, ¿sí? A los kilos que tiene esa pesa. ¿Se entiende? 2,5 Para sería. levantar a la gravedad que quiera. 2,5. ¿Cómo es? Para poder 2,5. levantar. 2,5 kilogramos. ¿Se entiende eso? O sea, la pierna pesa 5 kilos, pero yo tengo que poner una pesa de la mitad de esos 5 kilos, que es 2,5. ¿Sí? Sí, profe, ahí me quedó claro, porque yo ahí me confundí, pensé que era multiplicarlo. No, es dividirlo. ¿Por qué? Y yo lo Al hice último directamente sería dividir, profe. 5 dividido ¿Cómo? 2. Claro, otra cosa que se puede hacer, en vez de hacer todo esto, pasarlo a Newton y después pasarlo de nuevo a kilos, el R es el peso que Calcular la quiero mitad. levantar, entonces es 5 kilos dividido 2. Claro, ¿Sí? yo lo hice así, yo lo hice Claro, directamente calcular la mitad. dividido 2. Está perfecto. ¿Sabes qué pasa? Es que yo lo digo como lo que es una fuerza. Entonces yo prefiero pasar todo a fuerza y después pasarlo a peso. Sí, ahora A me masa. quedó más claro. Sí. Pasa que por ahí, si nos dice 5 kilos dividido 2, y ahora en la clase, ¿no? En el momento que estemos con otro enfermero, médico, lo que sea, nos va a preguntar cómo lo hicimos, cómo calculamos. Claro. Dudo igual que, o sea, esto general, yo no sé si esto, yo no, la verdad que no pude hablar con ningún enfermero o enfermera que trabajara con poleas, pero yo me imagino que esto debe ser a ojo, pero tienen que tener la base de cómo se tiene que hacer, ¿sí? Claro, es lo que le explicaba, profe. Es que nosotros tenemos que tener la base, lo teórico, digamos, y el práctico hacerlo mentalmente. Bien. Y la segunda parte del problema 2 lo que dice es qué pasa si tengo un polipasto. Un polipasto son muchas poleas. Y la fórmula de esto es la fuerza que tengo que hacer para levantar un peso es equivalente a esto.
2 a la n. N es el número de poleas. ¿De cuántas poleas nos pedía el polipasto? 2. De 5. De 5 poleas. Entonces, la fuerza que tengo que hacer es igual a 5 kilos dividido 2 a la 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Y eso cuánto nos da? ¿A qué es igual hacer esto? 5 sobre 32. Sí. Y eso da 0,1. 0,2. Sí, porque 0,156, sí. 0,2. O sea, fíjense, 0,156 kilos. O sea, esto es menos de 200 gramos. ¿Sí? Mientras más poleas agregan, menos fuerza tienen que hacer. ¿Se ve eso? ¿Cómo lo hizo ese 5 sobre 32, profe? 2 a la n. N es Sí. el número de poleas. Yo les di en el problema el número de poleas que tenían que usar, que era 5. ¿Sí? 2 elevado a la 5 es 32. ¿Se acuerdan de esto? En la secundaria lo tendrían que haber visto. No, por eso le preguntaba. Ah, ok. Si no saben lo que es esto significa que hay que multiplicar por 2, 2 por 2 por 2, 5 veces 2. 5 veces. Esto hay que hacerlo 5 veces. Ahora lo recuerdo, sí. ¿Cómo? Ahora sí lo recuerdo. Me había olvidado. Hace 10 años que no voy al colegio. No, igual está bien. Esto es algo que yo les había explicado en la teórica, pero me imaginaba que nadie se lo acordaba. Pero al final sirve para decir cuántas poleas necesitamos usar, que no parezca. Este es el problema 2. Bien. ¿Entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y después, el problema 3. ¿Qué decía? Un Te lo leo, paciente profe. entra a terapia por múltiples fracturas. En traumología le pusieron yeso en una pierna y un brazo. Para cambiarlo y bañarlo se le colocó un arnés atado a una polea en el torso para poder levantarlo e higienizar correctamente las zonas del cuerpo. Así para mover y evitar la formación de heridas por contacto. Si el paciente es de 120 kilogramos y ustedes disponen de solo una pesa de 4 kilogramos, ¿cuántas poleas deberían colocarse sucesivamente para hacer el menor esfuerzo posible y mantener al paciente levantado para higienizarlo? Muy bien. Esta es más complicada, ¿no? Entonces, por un lado, yo sé que la fuerza que tengo, la fuerza que yo tengo que hacer para levantar un peso determinado es, la fuerza que yo tengo que hacer para levantar un peso es ese peso considerando la cantidad de poleas que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué datos sabemos? Nosotros sabemos la fuerza con la cual el paciente es atraído al piso. ¿Cuál es esa fuerza? 120 kilos. 9,8. ¿Cómo? 9,8. 9,8, ¿por qué? Porque es la fuerza de la gravedad. La fuerza Bueno, mínima. pero ¿por qué lo multiplicamos? ¿Por Por lo que pesa 120? el paciente. Perfecto, esa es la definición de fuerza. Fuerza es igual a la masa por la aceleración, por la gravedad, ¿sí? Ese es el peso del paciente. ¿Cuánto nos da el peso del paciente? 1176. 1176 newton, ¿sí? Sí. O sea, tenemos que levantar 1176 newton. ¿Está bien? Entonces,
La fuerza que tenemos que hacer, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es la pesa que tenemos? De 4 kilos. De 4 kilos. Bueno, ¿con qué fuerza esos 4 kilos se caen al piso? Con 9,8 newton. No, la fuerza o sea, está bien, pero no es 9,8, sino que es 4 kilos por 9,8, ¿sí? Claro, 4 kilos por 9,8, sí. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? ¿De cuánto es? 39,2 39,2 newton, ¿sí? newton. O sea, fíjense, esta fuerza que tengo que hacer en la fórmula es F, ¿sí? Encima es la fuerza que tengo que hacer sí o sí porque solamente tengo una pesa de 4 kilos, ¿sí? Tengo que levantar a una persona de 120 kilos con una pesa de 4 kilos, ¿sí? Este peso del paciente en esta fórmula, ¿qué representa? ¿Qué letra? Masa. La M. La F. La F, no, la F es la fuerza que tengo que hacer. La M es el número de poleas. La R. La R. La R es la fuerza de peso del paciente. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer acá? Ya tengo digamos, los datos. Tengo que igualar la fuerza que yo tengo, que es 39,2 newton, la tengo que igualar a 1176 dividido 2 a la n, ¿sí? Esperen que lo voy a hacer acá. ¿Se va entendiendo mi lógica? Lo que les estoy proponiendo que piensen. Es medio complicado igual, ¿eh? Acá es a la inversa del ejercicio anterior. Acá tenemos que saber la cantidad de poleas, por eso, ¿no? Claro, nuestra incógnita acá es la cantidad de poleas. ¿Sí? Entonces acá hago matemática, simple, pero muy simple. O sea, acá ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esto para acá, y esto lo paso para acá y me queda arriba, ¿sí? ¿Esto se va entendiendo, chicas? Sí, se entiende, pero Yo me esto perdí, no lo entendí, esto lo último, profe. O Bueno, sea, entonces nosotros más difícil. es al revés del ejercicio anterior, porque en el anterior teníamos lo que eran las poleas, sabíamos el peso de las poleas, Claro. y en este tenemos que descubrirlo. Claro, en este tienen que descubrir la cantidad de poleas. Antes ustedes sabían la cantidad de poleas. Ahora ustedes tienen que descubrir cuántas poleas hay que usar. ¿Sí? Fíjense, allá les explico lo que estoy haciendo. Lo quiero dibujar y después lo explico. Bien. ¿Qué hice yo acá? Pasé el 2 a la n para arriba multiplicando y el 39,2 lo pasé dividiendo por abajo. Fíjense acá está el 39,2, está dividiendo a 1176. ¿Alguien puede hacer esta cuenta? 30 da. ¿30? 30. Perfecto. 30. Bien. O sea, 2 a la n es igual a 30, ¿sí? Más o menos. Profe, 39,2 a la 30 es igual... Ay, no entendí.
No. 39,2. No. Acá, 2 a la n es igual a 30. ¿Sí? La cantidad de polea. La cantidad de poleas, tenemos que averiguar la cantidad de poleas, es igual a 30. ¿Sí? Y esto es una incógnita. Con que lleguen acá, a mí me alcanza. ¿Sí? No tiene que ir más allá de eso. Bueno, pero, profe, 30, ¿qué quiere decir? ¿La cantidad o el peso de No. la cantidad de Lo que polea? estamos intentando averiguar acá es la cantidad de poleas. ¿Sí? O sea, Profe, Claro, medio yo acá. llegué hasta ahí, hasta 30 llegué, y como me parecía mucho, pensé que estaba mal. O sea, llegué no, hasta porque ahí. acá lo que te falta es averiguar esto. Claro, yo llegué hasta ahí, hasta el 30, pero ¿Y cómo sería entonces? Y eso te da 2 a la n igual a 30, te da más o menos 5. 2 a la 6, más o menos. Claro, te da entre 5 y 6, te da. Eso lo pueden hacer en la calculadora del celular, me parece. Eso te da entre 5 y 6, porque 2 a la 5 es 32. No, te da entre 4 y 5. Sí, sería menos. Sería menos. Te da 5 poleas, entre 4 y 5 poleas. ¿Sí? Con que lleguen acá, igual, porque yo no las quiero complicar con estos cálculos. Con que lleguen acá está bien, ¿sí? Igual, esto no se los voy a tomar, ¿eh? Olvídense que yo les voy a tomar un problema tan complicado como este. No se preocupen. Tal vez, Pero nos va a tomar parte de física. Sí, algo de lo que claro, aprendimos. tal vez algo así les tomo. Fácil. Tal vez como el de la piernita. ¿Algo así como qué? Algo como este. El de la pesa sí, el de la polea no, eso quiere decir. Claro, o sea, por ahí yo les hago sacar el peso que tienen que levantar, pero no les voy a hacer sacar la cantidad de poleas. La cantidad de polea no, ok. No, eso no. ¿Va a ser múltiple choice? ¿Cómo? ¿Va a ser múltiple choice esa? No, eso no. Va, no sé. Tengo que pensarlo bien. Sería más. Bien. Bueno. Respecto a esto. Y el último. La última pregunta, ¿cómo era? La cuarta es. La cuarta. ¿Se lo leo? Sí. ¿Por qué la presión arterial es un tipo de presión? Justificar con la definición física de lo que significa la presión. Bueno, ¿por qué la presión arterial es un tipo de presión? Es la cantidad de fuerza ejercida por una unidad de área. Exactamente. ¿Y cuál es el área en este caso? Las paredes de las venas, arterias. Claro, muy bien. El área es la pared de la arteria o de la vena y la fuerza es el bombeo de la sangre. Perfecto. Era la última pregunta esa, profe, ya está. Sí, era la última pregunta. ¿Alguien quiere decir algo respecto a, no sé, alguien quiere decir algo y ya, respecto a la materia, el parcial, a cómo va a ser? Ya creo que lo expliqué bastante igual cómo va a ser el parcial. Pero no sé si alguien tiene alguna duda respecto a la materia, a lo que hablamos del programa. ¿Lo hace en el campus, profe, a la evaluación? Va a estar en el campus, pero también va a estar se las voy a mandar por mail y por WhatsApp. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por ahora a mí me quedó en claro esto, lo de física, lo último, porque era lo que no entendía muy bien, o sea, Sí, como que no, me o sea, quedé mi ahí. intención no es como
hacerles sacar el número de poleas, pero sí que sepan que mientras más poleas vos ponés, menos fuerza tenés que hacer. Sí, se entendió, profe. Respecto a la materia, yo veo que mucha gente siempre me habla como súper preocupada de que biología tiene mucho contenido, que hay un montón de cosas, que nunca se llegan a estudiar, que siempre están atrasadas, que se preocupan un montón, etc. Lo que yo les dije, en el grupo 2 pasó esto, que mucha gente, yo creo que mucha gente está de acuerdo, hasta yo estoy de acuerdo de que estos son muchos temas, ¿sí? O sea, no es un tema de que yo me puse a planificar el programa y se me ocurrió todo esto, sino que el gobierno el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires considera que el terciario de enfermería no tiene que tener física y química como materias separadas. La UBA lo tiene, por ejemplo. Pero los terciarios que están aprobados por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no. Entonces, química y física entran en mi materia y a mí me parece que es un montón, y justamente por eso todas las clases son un montón, ¿sí? Y por eso les voy a exigir que sepan tanto de física y de química, ¿sí? O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes se concentren en aprender bien los temas de biología, los temas de física y los de química. Nada, esto de poleas me parece útil y es lo único que voy a tomar. Y la presión. Pero lo teórico de la presión, ¿sí? Igual física, química, o sea, el profesor, no es que solo lo tenemos separado, sino que tenemos dos profesores, digamos, ¿no? De física, o sea, el profe de los viernes nos ayuda con su materia. Sí. Pero igual Eddie es de todas las materias, seguramente tienen dudas de otras materias. Por solamente de biología, no me deprima, pero... No, obvio, pero digo, no, yo no dije nada, yo sí, yo no sé qué relaciones tienen ni nada, no me incumbe a mí tampoco. Son mis profesores y listo. Claro. No, Andrés es profe de la CACUPE también. Gracioso, ¿no? Es tema de ustedes. No, sí, no, lo que yo digo es que Andrés también les da apoyo en las consignas de las otras materias, no solamente de biología. Pero Andrés sabe mucho de biología porque él estudió física antes. Sí, él nos explicó eso, que además le gustaba mucho la biología. A él le gusta mucho la biología, yo doy clases con él en CACUPE, entonces siempre nos vemos y hablamos de enfermería, entonces por eso siempre estamos al tanto uno del otro de lo que va pasando en la enfermería. Y él estudió física antes de ser profesor, de ser profe, de ser maestro. Entonces él tiene un montón de información sobre biología natural, física, y por eso los ayuda un montón con física y con química. Justo en esta materia viene bien que esté Andrés. O sea, de apoyo de esta materia viene súper bien que esté Andrés. Claro, porque la mayoría de las preguntas hacia el profe es sobre biología, no es específicamente para, o sea, sobre biología. Sí. Para que tengan claro, en general, digo. Sí, yo sé que la mayoría de las preguntas van dedicadas a biología, pero porque creo que debe ser la materia más difícil que tienen ahora. Sí, creo que es la que más le preguntamos los viernes, es por eso que él siempre nos dice, y dijo algo de física porque quiso dar un ejemplo, creo que para que nosotros sepamos hacer un resumen o más o menos entendamos o tengamos una idea. Claro. También con el tema de tomar apuntes, que es en general, la mayoría de las técnicas que nos da es en general. Nosotros le hacemos la pregunta específica de biología, porque es la duda más grande que tenemos, tal vez, la mayoría. Y sí. Y esas dudas que tienen, ¿sienten que son porque no se explica bien o porque es mucha información o por qué?
Mucha información, profe. Usted explica bastante bien y nos tiene mucha paciencia. Sí, profe, es como es mucha información junto y como decimos, capaz que un día vemos otra cosa y al otro día vemos otra y es como que se va mezclando mientras nosotros tratamos de captar todo eso en el cerebro y como que ya viene otra información nueva y bueno, eso, pero sí, o sea, del primer día que la conocí siempre le dije que explicaba muy bien, pero el tema es que íbamos muy rápido. Sí, siempre vamos a ir rápido. Tengo unas ganas de quemar el problema. Bueno, el tema de que yo vaya rápido tiene que ver con la cantidad de temas que tiene biología. En el campus ustedes tienen el programa de la materia. Ese es el programa oficial. O sea, el oficial, casi. Yo le recorté un par de cosas igual. O sea, yo tuve que recortar temas, porque si no, iba más rápido todavía. O sea, imagínense igual, profe, nosotros tenemos reducido el horario de clase virtual, porque en realidad tendríamos que estar hasta las 9:30. Sí, iríamos presencial. No, pero el horario posta a posta son 4 horas cátedra y las horas cátedra son de 40 minutos. O sea, nosotros sí tenemos de 5:30 a 8:40, me parece que es. Porque, no, digo que si fuera presencial, a nosotros nos dieron el horario de 5:30 a 9:30. Claro, pero mi cargo es de 4 horas cátedra. O sea, en realidad, el horario de biología es de 5:30 a 8:40. Porque son 4 horas cátedra y esas horas son de 40 minutos. Igualmente en biología es lo que más ahora damos en lo virtual. Sí. No sé cuántas horas le dan virtual los otros profes. De 5:30 a 7 o a 8:30. Claro. Ay, yo soy tremenda, perdón. Me juro que perdón, es como mucha información, tienes razón. Yo siempre digo, tómenselo como una charla, tipo una charla así como de gente que se pone a hablar de boludeces y yo hago lo de biología, no sé. Terapia de grupo. ¿Cómo? Terapia de grupo, como cuando hacía claro, otro curso. Como Hablábamos si de otra tienen cosa. problemas, olvídenselos, escuchen cosas de biología, no importa. Como, yo les diría eso, y después para estudiar vean los videos que grabo. ¿Verdad? Todos los días nos mandan tarea, ¿eh? Todas las materias. ¿Cómo? Todos los días nos mandan tarea. Todos los días dan algo para hacer. Todos los días les mandan tareas. Aunque sea una consigna, mandan. Sí, es un montón. Pero bueno, yo igual, gente, no tengo problema en quedarme hasta más tarde. Yo. No sé si las cabezas suyas aguantan tanto estrés como es un montón. Y pasa que alguna gente, profe, algunos compañeros trabajan, tal vez ese es la falta de tiempo que necesitan, o sea, el tiempo que necesitan es no trabajan para poder estudiar, pero bueno, hay que trabajar también a la vez. No, por supuesto. Dedicarse el fin de semana entero. No, por supuesto que hay que trabajar y eso yo lo tengo muy en claro, que ustedes trabajan, que la mayoría trabaja. Y por eso las condiciones para aprobar la materia son venir a la clase y si no vienen porque están trabajando, avisar que es porque están trabajando, hacer los trabajos que yo les mando a hacer. O sea, más que nada es hacer los trabajos que yo les mando a hacer, dar presente, decir hola, acá estoy, ¿sí? O sea, hay un criterio de que es estar en la clase, ese es un criterio de evaluación. Y después lo que yo les voy a tomar en el parcial no es la dificultad de los trabajos prácticos. Pues yo no les puedo exigir que estudien como si no trabajaran. Profe, se ha hablado por lo menos si vamos a hacer presencial después de las vacaciones o no hay todavía ningún planteamiento de eso, sobre ese tema. En el grupo de profes
Nuestro, no nos tuvimos una reunión hace una semana y no se habló. Yo calculo que tiene que reducir los contagios como para definir algo. O sea, yo igual, yo estoy vacunada. A mí ya me vacunaron. Las 2 dosis, por suerte. Claro, ¿y los alumnos? Claro, pasa que ese es el tema. En adultos, ustedes son gente mayor, entonces es como que por ahí, o por ahí alguno es de factor de riesgo, entonces hay como, es difícil que habiliten adultos presencial. Yo espero que sí, porque es mejor. Además, yo quiero hacer cosas de laboratorio y no puedo si estamos por acá. Entonces, claro, por las prácticas más que todo, para aprender. Sí, no, olvídate. O sea, eso, sí, porque enfermería requiere muchas prácticas. Sí. Yo les puedo hablar un montón de lo teórico, de biología y eso, pero para mí que vean cómo cómo es un tejido es importante. Sí, pero no puedo mostrárselos. Les muestro fotos, pero no alcanza. Profe, yo ya me voy a desconectar. Está bien, igual ya terminamos. Estamos haciendo terapia de grupo ahora. Gracias por la paciencia, podría profe. dejar de grabar, así no es muy... Sigue grabando la clase. Sí.